Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Garage Brand, el podcast de cultura organizacional y liderazgo corporativo. Yo soy Miguel Castilla, me encuentro con Ayala Odelo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Miguel? Muy bien, muchas gracias. Muy contentos porque hoy tenemos el gusto enorme de tener de nuevo a Jimena Caballero. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, muchas gracias por el espacio otra vez. Un gusto tenerte por acá de nuevo. Jimena trabaja en Zappers, es muy extenso todo lo que haces, pero si lo podemos resumir, tiene que ver con derecho corporativo, obviamente temas legales, y en resumidas cuentas ayudas a que las pymes transiten por este camino de la formalización y pues que puedan escalar. Sí, en la parte del compliance, cumplimiento normativo como lo conocemos, dentro de estos aspectos también nos enfocamos en que las empresas cumplan bien, adecuadamente y a su medida. Buenísimo. Y justo el tema que hoy tenemos tiene que ver con estos pasos que tiene que dar una pyme justo para formalizarse, y es la temida nómina. El IMSS. Si tú tienes un emprendimiento y estás creando una idea en tu garage y de repente se suman 2, 3 personas, la idea empieza a tener sentido, empiezas a vender, tienes clientes, etcétera, va a llegar un punto en el cual sí o sí tienes que tomar una decisión importante. Ya tienes una nómina, pero llevarla al IMSS normalmente tiene estos miedos, ¿no? De, híjole, pero es que si ya formalizo, de entrada es el gran paso a, sí tienes una empresa, sí, ya vas a hacer esto mucho tiempo, que es una buena noticia, pero también trae muchos miedos, carga social, costos y demás, la fiscalización de instituciones y demás, que, bueno, desde nuestra perspectiva no trae más que cosas buenas, pero sí los empresarios de repente tienen un poco de miedo, tienen resistencia, y esto también tiene barreras, ¿no?, de acceso. Cuéntanos un poquito qué ha pasado, cuáles son los retos que tiene un empresario para regularizarse y llegar al IMSS ya con todo lo que debe tener. Yo creo que uno de los puntos más importantes es que primero entiendan en la parte de pasar de persona física con actividad empresarial a una moral, a la constitución de una sociedad en cualquiera de sus características, pero lo importante también es que ellos vean cuáles son los beneficios, aparte de pasar muchas veces la nómina de persona física a la moral o simplemente dar el paso a registrarse ante las autoridades de seguridad social, porque no solamente es el IMSS, sino también el Infonavit, sino también Fonacot, que tienen que tener en regla porque pues, son parte de los derechos laborales que tienen en este conjunto de seguridad social, pero sí es importante que sepan que es una parte de ser legalmente responsables y socialmente responsables, porque no solamente es realizo mi actividad y me enfoco en la venta de un producto o un servicio, sino también tengo un equipo atrás que se está encargando de realizar todas estas actividades. Ok, ¿cómo puedo hacer que ellos se involucren, que pertenezcan, que yo cumpla con lo que la autoridad me pida y que yo a su vez con ellos tenga una responsabilidad directa, porque pues ellos me dan un servicio, su trabajo, entonces yo también doy parte de estos beneficios. Ya no solamente le tengo miedo a la autoridad, sino tengo una obligación de registrarme en la autoridad, porque muchos le dicen que le tienen mucho miedo al SAT, pero yo creo que deberíamos de tenerle más miedo al IMSS. Sí, creo que tienes razón, hay una responsabilidad de las empresas, tanto con sus trabajadores como con la sociedad, como con el país, ¿no? Que al final nosotros contribuimos al país pagando nuestros impuestos y todas nuestras obligaciones. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno dice, oye, ¿sabes qué? Hay una desigualdad importante en los ingresos de la sociedad y tenemos que empezar a nivelarlo, y entonces propone estos incrementos continuos del salario mínimo, y entonces llega a haber un problema dentro de las empresas porque ya no es posible o se está haciendo muy difícil para los empresarios poder cubrir los salarios mínimos, y las consecuencias que traen los incrementos creo que y en la parte como en el mundo ideal son muy buenos, ¿no? Porque entonces hay una menor desigualdad entre los ingresos de los que menos ganan y los que ganan un poco más. Pero entonces, pues no es que los empresarios puedan subir sus precios en la misma proporción, y entonces para que puedan subir los sueldos también de los mínimos, de los del medio y de los grandes, ¿no? Entonces ahí empieza a haber como un tema donde
el mínimo ya alcanzó a las personas de en medio, que probablemente están más preparadas o que tienen un puesto de confianza, un puesto con mayor responsabilidad, y la nómina cada vez se encarece más para las empresas. Entonces, creo que esa es parte del miedo, ¿no? De si voy a poder con esta carga o no voy a poder. O sea, que tendrían que hacer las empresas. Yo creo que para empezar tendrían que ver la dinámica de primero cuánto es lo que tienen que pagar, ¿no? Y entonces tenemos ahorita un salario mínimo vigente. Cada año, en enero, se hace la publicación para que todos sepamos cuál es el mínimo vigente. Ahorita tenemos un salario mínimo de 218.80 para la zona general. Recordemos que en zona libre, que es frontera, tiene una diferencia por las características de los gastos, los costos y la competencia que existe con las fronteras, ¿no? Sin embargo, hay que tener muy claro cómo están tus perfiles de puesto, cuáles son las condiciones que requieren y cuáles son los gastos que vas a tener, porque evidentemente el número de personas dependerá del gasto de nómina que se tiene contemplado, pero también qué tan profesionales respecto a la parte académica o no son las personas que tú necesitas, ¿no? No solamente estamos hablando de que un salario mínimo ahorita está como de en 8,300 y tantos, sin embargo, cada persona tiene que definir el puesto que tiene, el salario que está en un tabulador en el mercado en cuanto está, y eso cómo va a impactar también ese puesto de trabajo en tu organización. ¿Por qué? Hay personas que prefieren tener 4 personas con salarios mínimos que estén trabajando cuando en realidad podrían tener a una sola persona que pudiera hacer todas esas actividades con mayores capacidades, con una mayor actividad académica que pueda respaldar esos servicios, y no solo eso, sino también los años de experiencia, ¿no? Entonces, sí hay un tema que se está comentando mucho que socialmente es que el salario mínimo está alcanzando a puestos administrativos mayormente que están en un promedio entre 12,000 y 15,000 pesos, que vamos a estar viendo que en siguientes años, si bien la escolaridad mínima que ya estaban pidiendo era universitaria, no se compara con el salario mínimo que pueda tener cualquier persona que esté laborando en el mercado, cualquier actividad que realice. Entonces, sí hay que también buscar otras opciones para poder tener estas mejoras en las prestaciones que se dan. Ya no solamente hablamos de un salario, sino de prestaciones adicionales a la ley para que podamos tener una retención del talento. Sí, y entonces si pensamos de esa manera, bueno, hay una cosa que también deben considerar los empresarios, que de esos 8,000 y tantos hay una carga laboral donde ese salario se convierte en 11,000 ya que se tiene que pagar realmente, ¿no? Entre el IMSS y todas las cargas. Entonces esos 8,500 en realidad representan 11 para la empresa, más o menos. Y entonces, pensando en lo que tú dices, oye, y si contrato uno muy bueno en vez de 3, ahí estamos generando desempleo, ¿no? Porque estamos sacando gente de la empresa. Sí. Y además quiero retener, entonces voy a dar más prestaciones. Entonces eso incrementa todavía más el gasto de la empresa, y eso también hace, y para dar más prestaciones, o vendo más, o si mi empresa se hace más grande, o meto tecnología y entonces otra vez saco gente. Entonces ahí creo que es una disyuntiva bien interesante, porque las empresas se encuentran en este punto donde cualquier decisión que tome trae consecuencias negativas para alguien más, ¿no? Para otras personas, y depende pues el rango ahí de estudios. O haces lo que también queríamos platicar lo estamos platicando hace ratito. Te vas por el camino inadecuado de pagar informalmente y decir, bueno, lo registro con el mínimo, que bueno, dirías, ok, de no estar registrado ya es un paso, ok, pero dentro de ese paso puedes hacerlo muy mal también. Registrar con el mínimo y reportar otra cosa, y una persona que recibe su sueldo de 2 nóminas diferentes, o sea, eso también trae riesgos muy importantes, ¿no? Para evitar justo que cada nómina no me descapitalice. Voy a hacer ahí movimientos extraños. ¿Qué pasa con esto? ¿Es legal? Bueno, obviamente es ilegal, pero dime las consecuencias de que suceda. Yo creo que primero hay que encuadrar la parte en la de ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y por qué lo tengo que hacer? ¿No? O sea, ya entendemos que el registro es una obligación, pero desde la perspectiva de, ok, ¿cuáles son las características y cómo tengo que hacerlo? Yo creo que ahí viene el tema del acompañamiento de un profesional respecto de cómo se van a registrar, porque desafortunadamente no solamente me doy de alta y empiezo a pagar y pago las cotizaciones y pago la prima de riesgo, ¿no? O sea, también el tipo de servicio que se está generando, cómo lo estamos haciendo, eso impacta en los gastos y las cargas que patronalmente se tienen. Entonces, el primer punto es
que el registro esté bien hecho, que lo hagan adecuadamente o se acerquen a las personas que de verdad conocen el tema para que no tengan un problema posterior porque se hicieron mal los cálculos, porque estuvo mal el registro conforme al catálogo de servicios, porque no hubo un seguimiento, porque no se hicieron los pagos a tiempo, porque también no solamente estamos hablando del pago al IMSS, sino también en la Tesorería de la Ciudad de México se tiene que hacer un pago respecto al tema de nóminas también. Sin embargo, es ok, ya estoy haciendo todo eso, pero después vienen estas malas prácticas por buenos, malos consejos, o a mí sí me funcionó, pero no significa que todos tengamos las mismas actividades, los mismos riesgos y las mismas condiciones. Para eso son, creo, los trajes a la medida. Sin embargo, estas malas prácticas vienen en condiciones diferentes, desde contratos a periodo a prueba que no están justificados, que no establece claramente o se tiene una mala idea que son 3 meses, no, son de 30 a 180 días dependiendo del tipo de trabajo que se vaya a generar. También respecto de si lo dan de alta o no posteriormente a esos periodos de prueba, cuando en realidad la ley nos señala que deberían de tener la seguridad social desde el día 1 en que están prestando sus servicios. Es que y ahí te metes en un hoyo de conejo enorme, porque ¿qué pasa si tienes un empleado, como normalmente sucede, en un periodo de prueba, que está, como el que estás mencionando, y cae en un riesgo laboral, ¿no? ¿Lo debo llevar o no al IMSS? La incapacidad ahí cómo aplica. Era su primer día y tú nos das un caso de alguien que se enfermó el segundo día y estuvo 3 meses de incapacidad. Y eso le costó a la empresa los 3 meses de sueldo y luego, pues sí, lo tuvo que dar de baja después de esos 3 meses como no cumplió el periodo de prueba. Entonces, al final, a lo mejor él dijo, bueno, pues estuve cubierto estos 3 meses, no sé si él sabía de esta condición previamente y dijo, pues que me contraten aquí, después me doy de alta en el seguro, que me atiendan y me voy, o si de verdad no lo sabía. O sea, no, porque pues también hay malos colaboradores y malas empresas. Entonces, es un tema bien complicado, porque en este ejemplo, la empresa tuvo que pagar los 3 meses de prueba y pues después ya lo pudo dar de baja, pero pues ese tiempo costó mucho. Sí, Y hay omisiones también, perdón, nada más. De repente sea el caso también de estoy registrado, etcétera, pero las aportaciones sobre patronales se dan de manera irregular, incompletas, etcétera. A lo mejor ni siquiera por mala práctica, sino por ignorancia o por error de la gente de nómina, etcétera. Todo eso trae temas, ¿no? Yo creo que el factor humano siempre va a tener ahí un residuo en el riesgo. Sin embargo, sí es importante, digo, estando de los dos lados, ¿no? Tanto como trabajador, que se dé a la tarea de revisar que está dado de alta, o sea, es consultable de manera gratuita, lo pueden recibir en su correo electrónico. El instituto tiene páginas en las que tú puedes solicitar quién te tiene registrado como patrón, porque también dentro de estas malas prácticas alguien te da un salario, con temas antes de outsourcing recibías salarios o estabas registrado en diferentes razones sociales, las semanas cotizadas iban variando y te iban rotando y las personas ni siquiera se enteraban porque nunca revisaban las semanas cotizadas que tenían. Eso es algo que siempre se recomienda, que revisen su registro, desde cuándo están, cuánto están cotizando, cuántas son las semanas que se están cotizando y sobre qué salario, porque como bien lo mencionas, hay empresas con estas prácticas en las que registran el mínimo independientemente de cuál es el ingreso real del trabajador. Y ese es un problema cuando ya hablamos de pensiones, de indemnizaciones, cuando hablamos de problemas de salud que deben de ser cubiertos a través del Seguro Social, o también estando del otro lado, pues también es muy importante estos procesos de reclutamiento en la búsqueda de capital humano, y ahí es donde entra mucho el área de recursos humanos, en que tiene que hacer una investigación del trabajador, no solamente por buscar si tiene una mala práctica o no, sino simplemente si cumple con el perfil, cuáles son las condiciones generales de salud que tiene el trabajador, porque de eso dependerá que también tú puedas tener un problema interno en la organización. Eso no implica que le puedas o eso defina si es capaz o no para el puesto de trabajo, pero sí que tengan un control dentro de la organización respecto a temas de salud, que sepan por temas de emergencia, porque también ha habido casos en los que no sabían que una persona tenía algún tipo de enfermedad, no lo menciona, tiene una crisis dentro de y entonces ya no saben cómo actuar, si tomaba o no medicamentos, a quién eran sus teléfonos de contacto. En temas de, perdón, de fallecimiento, ahora ya también tenemos la obligación, inclusive en el contrato, de señalar quiénes son las personas que van a recibir estos beneficiarios como tal, para en estas situaciones alguien pueda recibir el equivalente a los proporcionales de los derechos que el trabajador tenía. Entonces, sí hay muchos factores que se deben de contemplar, sí, así como hay buenas empresas, hay trabajadores que tienen prácticas también dudosas. Sin embargo,
hay que buscar esa media en la que se tenga el trabajador registrado y que el trabajador cumpla con sus obligaciones. Es un poco del mundo ideal. Sin embargo, sí hay buenas prácticas, hay que intentar tener mucho contacto y mucha plática con los trabajadores. Desde la parte de la administración del recurso humano, siempre hay que tener también y explicarles la conciencia del alcance de sus responsabilidades, porque no solamente es vengo, trabajo y me voy, sino también se les contrata bajo ciertas funciones, bajo ciertas condiciones. Para eso existen los perfiles de puesto, para eso también existen estos planes de crecimiento o los KPIs, porque entonces tienes manera de cómo evaluarlo, si está cumpliendo o no con las condiciones, y también señalar que hay otras condiciones que la ley nos señala para poder solamente dar por terminada la relación laboral, y se puede negociar con el trabajador, ¿no? No solamente hay extremos, se puede buscar una media en la que se entienda que el trabajador está consciente de que no está cumpliendo con ciertas condiciones y que la relación laboral ya no es viable. Sin embargo, que no sea costoso para la empresa, pero que también el trabajador tenga una satisfacción y termine la relación de la mejor manera. Uh-huh. Oye, Jimé, regresándome tantito en todo lo que comentaste, que es súper importante, y es que sí, o sea, le mueves tantito aquí y se te desordena otra cosa. Cuando tú te fijas si hay una enfermedad previa o cuando te fijas si hubo denuncias previas o si incluso hubo un tema legal en el que estuvo involucrado el trabajador, también se puede confundir con discriminación, ¿no? ¿Eso cómo lo puedes manejar? Hay que tener cuidado porque la ley nos señala que en estos famosos burós laborales, el negarles el empleo bajo ciertas condiciones porque tienen antecedentes, también se volvió un poco compleja la parte en la de los antecedentes penales, ¿no? Pero hay ciertos puestos de trabajo que requieren ciertos niveles de confianza. Entonces, no necesariamente no necesariamente necesitamos esa información para establecer una relación laboral, siempre y cuando tus condiciones laborales y el trabajo que va a desarrollar no requieran un perfil en específico que justifique el por qué necesitas esos antecedentes. Entonces, dentro de estas malas prácticas que se manejan mucho en ciertas empresas, la intención es evitarlo. ¿Por qué? Porque evidentemente sí puedes caer en un punto de discriminación o estás negándole a alguien la oportunidad de que tenga una relación laboral bajo solamente una percepción. No sabemos las dos partes de la historia. Sin embargo, sí es importante analizar y solicitar toda la información, porque muchas veces en la búsqueda del empleo hay personas que dicen que tienen certificaciones, que tienen capacitaciones, que tienen cierto nivel académico. Empresas que se confían y simplemente creen en el currículum, piden la información básica, que por ejemplo puede ser solamente la cédula profesional, pero no van más allá de, ok, tengo una página de dirección de profesiones, voy a revisar si es válida o no ese número, no solamente en esa parte, sino también, ok, dame los documentos que me aseguren, dame los contactos para que yo pueda recibirlo. ¿Por qué? Porque la ley federal sí nos permite dar de baja o dar por terminada la relación laboral si el trabajador no está teniendo la probidad correspondiente, ¿no? Y eso implica que no den la información adecuada, que nos hayan dicho algo incompleto o que no cuenten con la documentación para acreditar lo que nos dijeron en su momento en el proceso de selección. En gran resumen, si como trabajador se están pagando en sobres amarillos o bolsas negras, corre. Y como empresario, emprendedor, nunca lo hagas. Lo mejor siempre va a ser irse por el camino adecuado. Y de lo que están diciendo ambas, yo lo leo este balance, ¿no? Hay malas prácticas y responsabilidad del lado de la empresa y del trabajador. Ambas partes, de repente, cuando hay malas personas detrás de esto, buscan tener ahí el cómo saco provecho del sistema y demás. Pero bueno, eso siempre lo tenemos que evitar si tenemos controles, si tenemos procesos de screening, compliance en todos lados. ¿Cómo llegamos a través de una buena estrategia a decir, bueno, check IMSS, check, no solo, porque el IMSS es una de las muchas cosas, contratos, planes de crecimiento, KPIs, que ya es un wish list largo, pero pues el principal o el primero es IMSS, ¿no? ¿Cómo armamos todo este plan junto, bueno, de la mano de gente como tú, ¿no? Dentro de estos checklists que se tienen para las organizaciones, o sea, ya tenemos mapeado un camino, ¿no? O sea, la primera es, bueno, ok, te constituyes, ¿qué sigue? Bueno, pues el registro en el SAT, porque sin el SAT no tenemos fiel, sin el fiel no tenemos facturación, sin facturación no tenemos la mitad de los trámites que se tienen
que ante las autoridades. El siguiente paso es, seguridad social. Es la alta patronal en el Seguro Social, también en el registro en Infonavit, también en Fonacot, porque es una de las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores, pero pues también se tiene que checar junto con un equipo de contabilidad. No solamente es un registro patronal y ya, sino es como, oye, estas nóminas tienen que ir timbradas, porque es uno de los requisitos. Recordemos que ahora las autoridades IMSS, SAT, Infonavit, están vinculadas para saber dónde está el trabajador, qué hace y con quién está registrado, sobre todo después de la reforma de los servicios especializados de REPSE. También es oye, no solamente estamos hablando de tu registro, sino también cómo tienes las comisiones de trabajo que garanticen cómo estás haciendo estos procesos internos y aparte de todo, bueno, algunos tienen políticas internas y hay también un poco de desconocimiento respecto de es que mi política dice esto, pero la Ley Federal del Trabajo nos indica que se debe de tener un reglamento interior de trabajo, sí o sí. Y ese reglamento tiene que estar registrado y no solamente registrado, también se lo tienes que comentar a los trabajadores, ellos tienen que conocer su contenido y saber a qué se están atendiendo porque son las reglas del juego entre la empresa o el patrón y los trabajadores. Entonces, a partir de eso se puede o no implementar sanciones o no, porque tenemos también esto de la idea de los descuentos, de prácticas, de inasistencias, de permisos con o sin salario. Todo eso debe estar registrado en un reglamento para que entonces las reglas del juego sean claras, para que posteriormente en esta parte de seguridad social se esté cumpliendo, porque lo que decíamos, o sea, muchos le tienen miedo al SAT, pero el IMSS hay que tenerle más cuidado porque las multas son muy altas y no solamente son altas, hay procedimientos administrativos bastante interesantes que el instituto inicia y que solamente porque a alguna persona se le hizo muy fácil decir, bueno, este registro como que se parece, no se hicieron los pagos a tiempo, no se hicieron los pagos de las cuotas correspondientes, no se dio de alta a un trabajador, o cuando llegan a procesos de conciliación y entonces te das cuenta que el trabajador nunca estuvo dado de alta y que también entonces los trabajadores pueden interponer denuncias ante estas autoridades sin ningún problema, porque pues es parte de sus derechos. También tenemos las visitas de inspección de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, entonces son cosas que les llegan al mismo tiempo y no saben por dónde los golpearon primero, porque no sabían que tenían que tenerlo o en algún momento pensaron que era como más sencillo, no pasa nada, pero el día que les sucede, les llega con todo. Entonces ya no tienes encima solamente al SAT, tienes encima al IMSS y tienes encima a Secretaría de Trabajo. Eso está buenísimo, ¿no? Porque es un checklist, es una guía y eso es, digamos, de la puerta hacia afuera con las dependencias, con los organismos. Y de la puerta hacia adentro, ¿cómo lo haces para que todo esto se pueda permear? Y que los trabajadores, los líderes, imagínate una empresa que no tenía IMSS, de repente, muchachos, buenas noticias, ya estamos registrados. ¿Cómo le hace GarageBand para permear todo esto a los trabajadores? Bueno, sí, nosotros trabajamos justo en medio, ¿no? No trabajamos en la parte de contrataciones ni en la parte que va hacia afuera, ni en reclutamiento. O sea, nuestro trabajo es justo en medio, ¿no? Lo que decía Jime de ayudarles a armar sus perfiles de trabajo, ayudarles a armar rutas de crecimiento, ayudarles a que esté claro cuáles son sus responsabilidades, ¿no? A hacer políticas internas, incluso podemos ayudarles a hacer su reglamento interno y todo lo que va como adentro, ya que estamos trabajando con ellos, cómo los ayudamos a impulsar su crecimiento, su desarrollo, que tengan claro que lo están haciendo bien o que no lo están haciendo bien y que están corriendo un riesgo y si no se ponen las pilas, pues no va a salir, ¿no? Pero sí muy transparente porque al final es un intercambio de valor. O sea, ni la empresa tiene responsabilidad de estar trabajando con alguien que no está dando lo que se requiere, ni el trabajador tiene que estar con una empresa que tampoco le responde, ¿no? ¿No? Y el KPI muy claro del DRH, legalizar y poner en forma todos los procesos, dar los contratos de todo el mundo, entre muchas otras cosas. Bueno, a ver, yo como RH te digo, a veces quieres hacerlo bien y no te dejan las personas que están como responsables de la empresa. Entonces es un trabajo de la cabeza de la empresa y del equipo de recursos humanos. Porque si ellos dicen, oye, todo esto es lo que está bien y no les dan chance de trabajar bien. Yo creo que aquí es muy importante y no solamente pasa en esas áreas, también como legal a veces sucede que nosotros somos conscientes de los riesgos, pero nosotros siempre dejamos la decisión al cliente. Es la parte de, oye, yo te expongo cuáles son las situaciones, cuáles son los riesgos, los alcances y sobre todo creo que en general a los clientes se dan cuenta cuando les dices dónde les va a pegar en el bolsillo y cuánto les va a costar. Sí, cuando les dices que muestras el catálogo de multas, dicen perfecto, regularización mañana. Exactamente, el costo es alto,
pero cuando les pones en la mesa cuáles son las opciones y ellos toman la última palabra, es cuando ellos empiezan a ser conscientes de ese riesgo. Y como dices, hay veces en las que no te permiten mover mucho, pero tú dices, bueno, yo ya te di un antecedente, por lo menos eres consciente, porque muchas veces bien dicen, el que nada sabe, nada teme, pero el problema se vuelve cuando ese no saber ya se vuelve un problema cuando ya tienen bastantes personas que están integrando más capital humano, cuando están tratando de generar una cultura organizacional, y entonces viene el problema cuando se les mueven las piezas y se dieron cuenta que no hicieron bien las cosas desde el inicio. Entonces ya vienen arrastrando ciertos vicios que vienen también desde la cultura, desde las personas que ingresan, cómo lo hacen, porque no tuvieron una estructura formal, porque lo fueron haciendo tapando parches, como más bien fueron haciendo hoyos, y cuando van tapando estas necesidades se dan cuenta que el problema es mucho más grande. Insisto, el tema de que esperemos a que el IMSS nos toque la puerta, habría que hacerlo totalmente al revés. Vamos a hacer el registro adecuadamente, vamos a hacer reglamentos, vamos a explicar las consecuencias, hay que establecer estos, y sobre todo algo muy importante en materia laboral, pero no solo en eso, sino en todas, pero aquí es muy importante generar evidencia de todo. El patrón siempre tiene la carga de la prueba en materia laboral, entonces que se generen evidencias de actividades, actas administrativas, procesos, cómo lo hacen, cómo se está llevando esta relación laboral, cuando se entregan beneficios, cuando se hace el pago de honorarios, de primas vacacionales, todo, porque entonces también, es más, tenemos todavía procesos de asistencia un poco complejos, y muchas empresas dicen, pero ¿por qué no podemos digitalizar? ¿Por qué no lo podemos hacer más sencillo? Lo sabemos, pero también tenemos todavía una ley que no permite todavía ciertos elementos o pruebas electrónicas porque son viables de que alguien pueda manipularlas. Entonces, la firma, la huella siempre va a ser lo más adecuado. Entonces, siempre que se genere evidencia de todo lo que se hace para poder no evitarnos estos problemas, y sobre todo lo guarden, porque hay quienes nos dicen, ya perdí el documento, no sé dónde quedó, perdí mi USB con mis claves, en el IMSS me dieron un documento, pero no sé quién lo tiene, no hay un cambio de representación legal. Todo eso genera problemas. Híjole, es un tema súper, súper complejo, necesario hablar de ello. Yo creo que vamos a hacer un volumen 3 de esta plática. Me encanta. Muchísimas gracias. Hoy se nos acaba el tiempo, pero dinos en 10 segunditos cómo te encontramos, cómo encontramos Zappers, una pyme que quiera hacer esto. Nos pueden encontrar en Instagram como Zapperslow, estamos en LinkedIn también, en redes sociales, nos pueden buscar como Zapperslow Solution en nuestro sitio web. Mi teléfono se los van a poner ahí también en redes sociales por si alguien quiere contactarnos, en nuestro correo hola@lowker.com, para que nos puedan escribir, para que puedan saber, con todo gusto podemos platicar. Buenísimo. Y bueno, GarageBand. Búsquenos en garagebrand.info y en nuestras redes sociales garagebrand.mx. GarageBand en todas las redes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.